Bien, continuamos en relación a lo que puede hacer el psicólogo, la psicóloga, sus acciones, y entonces veíamos en esto la implementación de programas de intervención, ¿sale? Y entonces vemos que generalmente se realiza con los alumnos, aunque habitualmente implica a los principales agentes del sistema educativo, o sea, trabajamos con todos. Luego, la intervención se puede diseñar bajo la forma de programas o conjunto de actividades concretas y temporalizadas para lograr objetivos específicos. O sea, ustedes cuando vean la materia, no sé si les corresponda ya el siguiente cuatrimestre. Bueno, ustedes van a aprender a diseñar lo que son proyectos psicopedagógicos. Entonces, ustedes desde antes de iniciar un ciclo escolar van a poder plasmar en él todo lo que se va a realizar en el ciclo escolar. ¿Mm? Objetivos, las metas, por área, por niveles, con quiénes, con docentes, con alumnos, con padres de familia, a nivel institucional, métodos de evaluación, etcétera, etcétera, instrumentos, requerimientos, materiales en equipo. Todo esto se van a enseñar a hacerlo. Por eso es que aquí, cuando hablamos de conjunto de actividades concretas, calendarizadas, temporalizadas, significa que hay un proyecto que están respaldando todas estas actividades y no nada más son por ocurrencia, ¿no? Y contiene un conjunto de herramientas de evaluación para medir sus efectos. En este contexto, el psicólogo desarrolla dos grandes líneas de acción. La primera, la intervención psicológica terapéutica de enfoque clínico. Está centrada en alumnos que presentan algunos problemas de índole emocional o intelectual, ¿no? De rendimiento académico. Entonces, donde se necesita, lógico, que una exploración diagnóstica, se necesita que ustedes hagan un diagnóstico. Esa es una intervención de enfoque clínico. Y la intervención psicológica psicoeducativa en base a programas implica seleccionar programas existentes, o sea, implementarlos y evaluar los efectos de estos programas. El psicólogo implementa estos programas o forma al profesorado para que los aplique. Esto es lo más conducente, lo mejor. Entrenamiento a los docentes, asesoría a los docentes, acompañamiento a los docentes para que los aplique. Recuerden que cuando se tiene un programa, se tiene ya una estrategia. Si no se siguen los pasos con los que está diseñada la estrategia, los puede llevar a un fracaso. Es por ello que hay que entregar también por escrito a qué se refiere el programa, ¿no? El diseño del programa, los pasos de ejecución, cómo recabar la información, cómo tratarla estadísticamente, inclusive la información que se está obteniendo, para luego hacer un análisis profundo de si vale o no, qué funcionó o no, qué se puede mejorar o no. Dentro de los programas de intervención, nosotros tenemos 4 tipos de programas en función de los objetivos. 1, programas preventivos, programas de desarrollo, terapéuticos y de orientación académica y profesional. Esos son los tipos de programas que se pueden implementar. Los programas preventivos, tal como dice, ¿no? Tiene como objetivo, como finalidad, que se evite la aparición, la presentación de problemas
en las distintas niveles educativos o etapas, ¿no? De preescolar hasta la universidad, especialidades, etcétera, donde se determine aquí cuáles son los medios que se pueden implementar para evitar el fracaso escolar, para evitar el bajo rendimiento académico. Un programa preventivo puede tener un significado muy especial. Fíjate bien, si nosotros implementamos técnicas de estudio, ¿no? Con eso estamos nosotros trabajando enormemente el tema de la prevención. Si nos aseguramos que el alumno aplique estas técnicas, pues les va a ayudar sobremanera. Y dentro de las técnicas de estudio, hay un apartado que es la administración de los tiempos. Entonces, enseñarles a administrar los tiempos a los alumnos es muy importante y maravilloso. Entonces, este es el tema de preventivos. En programas de desarrollo incluyen programas para fomentar el entrenamiento de funciones intelectuales y psicomotrices. Esto es reforzar y avanzar, o sea, no detenerte. Muchas ocasiones lo que implica llevar un programa académico señalado por la Secretaría de Educación puede ser limitante, porque hay quien nada más se acoge hacia esos contenidos y dice, de aquí no me muevo, ¿no? Pero el ver programas de desarrollo, dales las herramientas, dales la libertad, la oportunidad de explorar al alumno y de desarrollar, no olvídate, caminan de una manera formidable en relación al desarrollo de ellos mismos. ¿En qué? En sus capacidades intelectuales superiores. Brunner, ¿qué decía? Darles la oportunidad de explorar, tenles la confianza de que ellos pueden generar informaciones, generar documentos, generar productos interesantes donde se pueda apreciar lo que ellos están sumando en su trabajo. Programas para fomentar factores de desarrollo social y afectivo emocional. Orientar a los alumnos, a las alumnas en relación a aspectos tan importantes y básicos en la vida para su desarrollo, como es el autoconcepto, la autoestima. El que tengan la confianza, la seguridad básica, que esto les va a favorecer luego con la confianza personal, confianza en el otro, la confianza en sus capacidades, el reconocimiento de sus capacidades, el que ellos tengan el desarrollo para que puedan enfrentar el conflicto, cómo manejar el conflicto, cómo resolver problemas, adaptarse a sus entornos, el poder convivir con el grupo y entonces fomentar en el grupo el sentimiento de pertenencia, de identidad, pero también el del reconocimiento del otro. En el reconocimiento del otro es la tolerancia, el reconocimiento de las capacidades, de los resultados de la persona que me pueda haber superado, y entonces eso no implica frustración, enojo y agresión, sino que implicará el hecho de motivarme para poder yo competir, entrar en una competencia interesante. Reconozco las capacidades del otro, reconozco las mías. En la actualidad también es importante
lo que es la aceptación del otro. Pero la aceptación del otro no es la aceptación de las conductas inadecuadas, sino la aceptación del otro en sus diferencias individuales para que en su momento podamos sumar todos en talento a alguna tarea, ¿no? La orientación para su autocuidado, la alimentación, el ejercicio, la sexualidad, alcohol, drogas, etcétera. La orientación. Los padres de familia confunden el darles información con orientación. Cuando en las instituciones se implementan programas preventivos en este sentido, luego se asustan y creen que se les está orientando, por ejemplo, a que prueben droga o alcohol, a que tengan relaciones sexuales, a que experimenten la libertad, ¿no? La libertad entrecomillada en ese sentido. Entonces, vamos a ver más adelante cómo con los padres también hay que trabajar esto. Los programas terapéuticos, yo decía, en su momento nosotros podemos abordar, pero no tenemos que tomar casos ya en la terapia. Mi recomendación no es esa, puede ser inicial y después canalizar. Y los programas de orientación académica y profesional es, después de hacer una evaluación a los alumnos para medir los parámetros asociados a la elección académica profesional, aquí es importante la orientación vocacional. Eso ya lo vimos, ¿no? Nosotros, después de haber abordado a los alumnos, a las alumnas, en la orientación, donde exploramos sus habilidades, intereses, personalidad, inteligencia, motivaciones, metas, etcétera, poder llevarlos a que ellos hagan una investigación. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba este acompañamiento para que ellos hagan esta investigación personal? Que decíamos, ya no se trata nada más de orientarlos vocacionalmente, sino que ¿de qué se trataba? Anayeli, ¿también de qué se trataba? ¿No es el acompañamiento profesional, maestro? El acompañamiento profesional. No nada más es el decirle, tú tienes este perfil para esta área, ¿no? Sino darles al acompañamiento para que ellos investiguen, exploren y decidan, ¿sí? Esto, a veces nos quedamos en entregar el reporte en que tú tienes el perfil para el área físico-matemático, sí, pero luego, ¿qué pasa? Darles el acompañamiento para verificar que ellos están haciendo el trabajo personal de investigación de cada una de las áreas de las carreras, ver en dónde se estudia, la currícula que contiene, qué habilidades, qué intereses se necesitan, ¿eh? Luego ver cuáles son las áreas de trabajo en el ámbito privado, en el ámbito público o en la iniciativa particular. Entonces, esto es importante. En relación a los docentes, se pueden destacar 4 funciones del psicólogo. Una, la información diagnóstico. La diagnóstica, el psicólogo recibe información de los profesores, ¿no? Pero después, como hicimos en el ejercicio con el grupo de quinto, pero después de esto, el psicólogo aporta información a los docentes, ¿no?, sobre los resultados diagnósticos individuales de grupo para que puedan ellos comprender qué es lo que está sucediendo. Pero siempre hay que pedirles confidencialidad. Fíjense que los maestros se convierten muchas veces en sus peores enemigos, ¿no? Entre ellos, entre los padres de familia. Comienzan a dar esta información confidencial a padres de familia diciendo, pues ya ven, la maestra de cuarto año
no hacía nada, no los atendió y no trabajó con ellos en estos aspectos, y es por ello que ahorita están manifestando estos problemas. ¿Por qué tiene que actuar de esa manera? Oiga, y para el siguiente año, les recomiendo que le pida al coordinador o al director que no lo dejen en el mismo grupo, que lo cambie en otro, porque les va a tocar a la maestra Juanita, y la maestra Juanita es bien barco. Pues no, no se tiene que dar nada de ello, porque también se justifican en su falta de compromiso y de trabajo. También, ¿eh? Dejen ver, sí, sí estoy. Se complican en muchas formas cuando no respetan la confidencialidad de la información que tú les das. Por eso hay que hablarlo muy claramente y hay que tratar temas como la ética para que respeten. Con los maestros también se da el asesoramiento y colaboración. El psicólogo asesora a los profesores en las intervenciones que se hacen. Mucho en esto también es capacitación. No solamente que tú les des la capacitación, sino en el proyecto psicopedagógico tú contemplas la detección de necesidades y luego también invitas a profesionales en el ámbito de la docencia, de especialistas en la didáctica, etcétera, para que los entrenen en las áreas que les hace falta. Pues hay muchos temas de trabajo con ellos, como análisis de situaciones escolares, de problemáticas y soluciones, desmotivación, conductas disruptivas, el acoso, el bullying, ¿no? Comprensión de procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a contenidos curriculares específicos. Si en algunos temas se les complican, a ver, hay maestros, por ejemplo, de primaria, ¿no? Que se convierten casi en los todólogos porque dan todas las materias, que no les gusta, por ejemplo, ciencias naturales, y a lo mejor es una actitud personal que está filtrando ahí, proyectando con sus alumnos y se sienten estos atoros, ¿no? Se visualiza claramente cómo encuentran ahí problemas, barreras para que se puedan desarrollar. Entonces, darles las herramientas para que puedan ellos hacer de esa experiencia del contacto con sus alumnos algo interesante para que ellos puedan hacer el alcance o lleguen a los objetivos que se están planteando. También se les tiene que orientar en relación a cuáles son todas las funciones que se tienen que cubrir y que se tienen que observar en el plano de la tutoría. La tutoría no nada más es la situación de la calificación final o de un problema específico. Hay muchísimas funciones del tutor que deben no dar por hecho de que las conocen los docentes que hacen esta gestión de la tutoría, sino hay que darles la información, el entrenamiento para que puedan ellos hacer ese papel. Darles técnicas de dinámica de grupo. Hay muchas técnicas que se pueden implementar, sí, pero pues hay que enseñárselas y hay que ver que las apliquen, cómo las aplican y los resultados de las mismas. Dinámicas de comunicación, de cómo es la comunicación entre ellos, entre los alumnos, entre pares, entre iguales, y cómo es la comunicación del maestro con sus alumnos, o la comunicación que existe de maestros con sus pares, con sus compañeros. Hay que entrenarlos también en técnicas de observación de grupo. No es lo mismo observar que mirar. Observar es orientar tu atención, así, tu concentración, para que comprendas lo que está sucediendo.
Luego, técnicas de aprendizaje cooperativo, colaborativo, que ahorita se está haciendo mucho, ¿no? Y que se trata de que los alumnos aprendan a trabajar en equipo. Pero también los docentes deben de saber trabajar en equipo. No crean que por ser docentes uno sabe trabajar en equipo. A veces cuesta mucho trabajo entrar en estos temas porque cada quien en ocasiones se hace como una isla, ¿no? Y en esa isla se va perdiendo ese sentido. La otra parte es la formación del profesorado, formación continua, profesional. Siempre hay algo por aprender. Qué importante es tener y abrir esta brecha entre la actualización de conocimientos y lo que yo aprendí. Entonces, es importante que nosotros hagamos ese acompañamiento en la formación del docente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad? Pues tienes que investigar y detectar sus necesidades. Si no son sus necesidades, no se van a involucrar. Entonces, palpar, tocar y esas necesidades para hacerles a ellos el planteamiento de algo que los puede enriquecer, los mete en el proceso, ¿eh? Porque esto los va a llevar a que ellos se involucren realmente en las tutorías, en las dificultades que presentan sus alumnos y que sean investigadores en su misma aula. Cuando son investigadores en su aula, entonces estás garantizando la búsqueda del desarrollo de cada de los alumnos y del grupo. Y la otra área importante, esta dije la última, la investigación. Tenemos que entrenarlos a que ellos sean investigadores en sus entornos, para que ellos puedan en su momento aplicar las metodologías con todo el método experimental y que puedan llegar a tener resultados que los pueda llevar a enriquecerse en lo personal, en lo profesional y sobre todo en el ámbito de su desempeño, que es su relación en lo educativo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Y nos vamos en relación a los padres de familia. En los padres de familia tenemos 3 funciones y es muy sencillo, ¿no? Información diagnóstica y asesoramiento. Entrevistas con ellos, iniciales, de ver los procesos de crecimiento y desarrollo de sus hijos, el hacer estudios y darles información, siempre, entrevistas de devolución sobre lo realizado con sus hijos. En la actualidad no pueden hacer ustedes estudios nada más porque se les ocurrió para un alumno, ¿eh? Si son menores de edad, deben de tener la autorización de los padres de familia. Si no, se van a meter en un problema. Entonces hay que ver hasta los aspectos legales. Siempre con autorización de padres, ¿eh? Autorizo un formatito, autorizo que mi hijo, que mi hija fulana de tal, del grado tal, se le apliquen las pruebas psicológicas para ver en qué está fallando según el motivo de la consulta, ¿no? Entonces, tener eso y con la firma del papá, lugar, fecha, firma del papá. Y ya tenemos la autorización para llevar a cabo la evaluación. Y en la formación de padres, echar a andar conferencias, talleres, escuela para padres, etcétera, y tocar temas que realmente sumen a su labor como padres de familia. Entonces, muchos padres de familia no conocen el ciclo vital de la familia y se meten en cada rollo, cada conflicto y se quedan atorados, atascados y fracasan. Y fracasan
en ese proyecto que tenían antes muy protegido, ¿no? Y estaban convencidos de que era lo mejor. Entonces, tocar temas que sumen realmente al acompañamiento que ellos tienen que hacer con sus hijos. Y la intervención también, se hacen intervenciones de counseling en este sentido, consejo, ¿no? Para derivar luego el tratamiento en su caso, ya cuando sea necesario, con otros profesionales, ¿no? Por eso es importante tener a la mano gente como ustedes para decir, derivo a esta personita para que la atienda Nayeli, para que la atienda Liz, para que la atienda Chema, porque es importante que no te quedes con eso, porque se quedan luego casados con la idea de que tú les vas a solucionar la vida, ¿no? Dentro de la escuela. Bien, vamos a entrar al trabajo de la metacognición de los alumnos. ¿Han escuchado este término de la metacognición? Chema. Sí, sí hemos escuchado de metacognitivos. ¿Sí? ¿Y qué dicen los metacognitivos, Chema? Es como visualizarse más allá de un objetivo, ¿no? Algo así creo que era mm, como... Ay, rayos, sí, y eso nos lo habían explicado bien harto, se me olvidó. Era ir más allá de las metas, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿qué, profe? A ver, ¿es ir más allá de las metas? Mm, yo tenía como ese concepto. A ver, ¿quién tiene otro concepto más? Que es como reflexionar sobre los también que tenemos y no sé, es como la zona así más allá. Bueno, vamos a abordarlo. Vamos a abordarlo. Y yo lo resumo en esto, esta frase, enseñar a pensar. ¿Sí? Pero vamos a ver de qué se trata. El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a pensar a la persona y a enseñarle a aprender. ¿Sí? No es nada más enseñarle a que asimile conocimientos, ¿no? Asimilar, sino que a pensar sobre esos conocimientos para que genere conciencia acerca de sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, definiciones y conceptos de la metacognición y enseñar a aprender a pensar. Dice, la palabra metacognición en sus raíces etimológicas fue entendida como un conocimiento más allá de su propio conocimiento. Esa es la raíz etimológica. Meta, más allá del conocimiento. Meta, más allá. Cognición, conocimiento. Más allá del conocimiento. Ay, me da coraje cuando aparece de los 10 minutos. Bueno, Burón en el 88 analizó diferentes definiciones de la metacognición y dijo que es el conjunto de conocimientos adquiridos por la autoobservación de las propias cogniciones. Vamos a asimilarlo. Es el conjunto de conocimientos adquiridos por la autoobservación de las propias cogniciones. O sea, soy consciente de lo que, fíjate bien, hago consciente, observo en mí lo aprendido. Y entonces yo voy a hacer posteriormente inferencias en base a ello. Cuando la persona está viendo, el niño, voy a poner ejemplo de niño, está viendo animales del campo, ¿no? Bien.
Y entonces hace una investigación sobre los animales del campo, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales ovíparos, los animales vivíparos, etc. Cuando hace esta exploración, esta investigación, ¿qué creen? Que se dan cuenta y toman conciencia de que hay más cosas todavía por aprender, más. Y entonces suman ese interés a lo que viene más adelante. ¿Sí es claro el ejemplo? ¿Lo aplico con ustedes? Ustedes aprendieron neuroanatomía. ¿Estamos? Pues cuando ustedes aprendieron la neuroanatomía, si hacen un análisis de lo aprendido, se van a interesar en conocer más cosas sobre el tema de la neuroanatomía. Lo que aprendieron les sirvió de base, pero cuando se hacen conscientes de cómo lo aprendieron, para qué lo aprendieron, para qué les sirve, pueden hacer todavía una investigación más profunda y allegarse más informaciones que les van a enriquecer lo que aprendieron en un primer principio. ¿Sí les queda o no? Sí, maestro. Entonces, este es lo que Burón nos está diciendo, que te lleva, en la metacognición, te lleva a tomar experiencia de lo que aprendes y a meterte, a motivarte y a enriquecerte sobre qué más, ¿no? ¿Qué más? Pero te va a servir de base tus primeros conocimientos. El término cognición se puede referir a cualquier operación mental, memorización, atención, percepción, comprensión, comunicación. Por lo tanto, la metacognición es el conocimiento que tenemos de todas estas operaciones. Todo lo que es el manejo de las operaciones mentales, cuando nosotros somos conscientes de las mismas, ¿qué crees? Tienes mejores resultados. Cuando tú conoces tu talento, tus capacidades, ¿a dónde te lleva? Si te convences a buscar cómo desarrollarlas. ¿Cómo desarrollarlas? Brown afirma que en la metacognición, que la metacognición implica el conocimiento de las cogniciones. Igual, fíjense bien cómo se une con Burón, ¿no? Hay que tener conocimiento de lo que conocemos y la regulación de la actividad mental, la cual exige, uno, planificar la actividad antes de enfrentarse con un problema. Fíjate a dónde te lleva esto, a planificar la actividad antes de enfrentarte con un problema, anticiparte a los problemas. Dos, observar la eficacia de la actividad iniciada. Y tres, a la comprobación de resultados. Desde la óptica cognitiva se plantea que quiere decir enseñar a aprender a pensar. ¿Se fijan que hay muchas personas que responden de una manera impulsiva? Lo primero que se les viene a la mente y lo que se les ocurre. ¿Se han enfrentado con este tipo de personas? Sí, maestro. Hasta uno mismo, hasta yo mismo he hecho eso. Bueno, entonces cuando aplicamos la metacognición nos enseñamos a pensar. Aprendemos a pensar, aprendemos a utilizar nuestros recursos, aprendemos a utilizar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y las orientamos, planificamos, observamos la efectividad de la actividad y comprobamos los resultados. Esto es la metacognición. No te avientes a lo borras, como luego dicen. Enséñate a ser estructurado en tu pensamiento. La persona, cuando la trabajamos en este ámbito,
utilizamos técnicas de terapia cognitiva. O sea, les enseñamos a utilizar sus funciones superiores, su pensamiento. Les enseñamos a pensar para tomar decisiones. Les enseñamos a que aprendan de su experiencia, ¿no? Todos sus aprendizajes para que luego echen a andar ese mecanismo de talento que tienen para que puedan luego salir de su situación. Si no modifican sus esquemas de pensamiento en cualquier tipo de terapia, utilizando cualquier escuela, cualquier orientación terapéutica, si no se enseña la persona y aprende a pensar, no sale de la situación. No sale de la situación. Dice, la persona lo vive, dice, pero no entiendo, pero no lo comprendo, pero no sé qué me pasa. No, es que no ha aprendido a pensar. Y cuando se enseña esto, estamos trabajando la metacognición. La importancia de enseñar a pensar en la escuela. Dentro de los ámbitos escolares, educar implica transformar al individuo, instruirlo con los conceptos y valores que se manejan en la vida de su sociedad y de alguna manera capacitarlo. ¿Para qué? Para la vida. ¿Para qué? Para que solucione, para que enfrente las situaciones de la manera más asertiva, de la manera más adecuada. En base a los resultados convergentes en estos trabajos, se puede argumentar que el principal objetivo cognitivo del aprendizaje escolar consiste en la adquisición de las 4 categorías de habilidades que se presentan a continuación. 1. La aplicación flexible del conocimiento, bien organizado, específico de un campo, que comprendería conceptos, reglas, principios, fórmulas y algoritmos. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es un algoritmo? Esta palabra rara, aquí que aparece. Son como, ay, sí lo tengo en la mente. ¿Cómo se dice? Como tipo signos, maestro, algo así. Bien sencillo. Los algoritmos son procedimientos que tú tienes como clave, como fórmula, para llegar a una solución. En reclutamiento y selección de personal dices, el algoritmo, todo el proceso, ¿sí? Que se tiene que ir cumpliendo para llegar a la toma de una decisión. La decisión puede ser, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿Sí? Este diagrama de flujo es un algoritmo. ¿De acuerdo? Y en física Okay. y son todas las formulaciones para llegar al resultado. Es un algoritmo. Y en química son todas las formulaciones para llegar a un resultado. Llegar a un resultado. Eso es un algoritmo. Una serie de reglas que tú pones para asegurar un resultado. Tenemos muchos algoritmos no escritos en la vida, ¿no? Y unos a veces muy equivocados. Oigan, se nos está terminando el tiempo. Les digo que al final de la presentación está aquí la tarea. Hagan este taller para los docentes sobre la importancia de la metacognición en el aula. Y aquí vienen los puntos que debe de contener. ¿De acuerdo?